Diego Santisteban, Tania. Primero vamos a hablar sobre la presión absoluta y la presión manométrica. La presión absoluta es la presión absoluta se mide en relación con un vacío perfecto y la presión manométrica arroja la medición del flujo. PABS es igual a presión manométrica más presión atmosférica. PABS es la presión absoluta. Relación presión-elevación. La elevación es la distancia vertical entre un nivel de referencia y un punto de interés que se denotará como Z. Un cambio en la elevación entre dos puntos se llama H. Algunas de sus características son: la presión es directamente proporcional al peso específico, la presión varía en forma lineal con el cambio de elevación y son inversamente proporcionales, aumenta una y disminuye la otra o viceversa. El desarrollo de la relación presión-elevación es esta es la ecuación para poder obtenerla, y donde P es cambio de presión, peso específico del líquido, y H cambio de la elevación. Paradoja de Pascal. La paradoja de Pascal nos dice que el cambio de la presión solo depende del cambio en la elevación y el tipo de fluido, no del tamaño del contenedor del fluido. Por lo tanto, los contenedores tendrían la misma presión en su fondo, aun si estuvieran cantidades muy diferentes de fluido. La presión expresada como altura de una columna de líquido. Cuando nosotros trabajamos con fluidos en sistemas con presiones muy bajas, lo que se hace es usar manómetros para medir su presión, y en vez de tener unidades como pulgadas, PSI o pascales, se expresa como pulgadas de columna del fluido manométrico. Se usa la relación de expresión, y este es un ejemplo de la conversión. Tipos de manómetros. Tenemos el barómetro, que se utiliza para medir la presión atmosférica. Es un tubo largo cerrado en un extremo y lleno de mercurio. Al existir un cambio en la presión atmosférica, la elevación del mercurio en el tubo cambia y se registra como presión barométrica. Para obtener la presión barométrica se multiplica por el peso específico ajustado sin afectación por la temperatura. Un manómetro Bourdon es un dispositivo que mide la presión manométrica de forma directa. Esta presión es aplicada al interior del tubo que lo conforma. Un extremo está abierto a la atmósfera. El cambio de presión se transmite por el movimiento de un puntero unido al tubo de forma de espiral o circular. El medidor de tensión. La presión a medirse se introduce en un puntero y actúa sobre una carcasa unida a unos medidores de tensión. Entre más deformados empieza a estar la carcasa, se registra mayor presión. Resonador de cuarzo y estado sólido. La frecuencia del cuarzo disminuye con la compresión y aumenta con la tensión. Se le conectan otros tipos de manómetros para poder medir la presión con mayor exactitud. Manómetro de tipo LVDT, compuesto por una bobina eléctrica cilíndrica con un núcleo móvil. Se une el núcleo a un diafragma flexible. La presión se mide al dejar un extremo libre a la atmósfera, y según sea el movimiento del núcleo a través del eje del diafragma, así será su presión. Y por último tenemos el manómetro de piezoeléctrico. Se utilizan cristales como el cuarzo y el bario, en el cual se pasa una carga eléctrica que va a variar la tensión que actúe sobre el cristal, ocasionando un cambio en el voltaje y así en la presión. Esto fue todo del tercer capítulo.